Degeneradas. Por fin hablamos nosotras. Hola, un cordial saludo para todos. Aquí empieza Degeneradas, el podcast de las mujeres del tiempo, donde por fin hablamos nosotras. Mi nombre es Cindy Morales y hoy estaré conduciendo este espacio que usted puede descargar y escuchar en www.eltiempo.com/podcast, en las plataformas de Spreaker, Spotify, Deezer, iTunes y Apple Podcasts. Doctora Laura Robles, ¿cómo me le va? Bien, ¿y a ti? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué ha pasado? Trabajando duro porque a mí no me regalan nada. A propósito de trabajo duro, nuestro episodio de hoy es sobre las trabajadoras domésticas, sobre quienes pesan discriminaciones que han sido pues normalizadas, precariedad e informalidad en su trabajo y una cadena de violencia que ningún otro empleado creo que tiene. Entonces, hablemos de las trabajadoras domésticas. Numeral Hablemos de las trabajadoras domésticas es justamente por el cual se ha hecho esta investigación. Lo ha hecho uno de nuestros medios favoritos, y no el más favorito, Mutante, con quien estuvimos en la Feria del Libro hablando de periodismo y género. Pues estuviste tú en realidad. Estuvimos las dos, pero sí, Mutante se ha caracterizado en su fase inicial por hablar sobre temas de género. Digamos que este es un tema que también está dentro de la sombrilla del género, porque es un tema casi que donde las trabajadoras domésticas en este país en su mayoría son mujeres. Entonces también es un tema atravesado por el género, y ellos lo que hacen es como generar conversaciones en redes sociales. Han tenido conversaciones alrededor de la educación sexual, de qué otros temas, por ejemplo, de las experiencias que hemos tenido de acoso, de abuso en nuestra infancia, etcétera, etcétera. Entonces, esta conversación fue sobre trabajadoras domésticas, que creo que todas conocemos algún caso cercano o no tan cercano, pero es una realidad súper normalizada en las familias colombianas. Y ya lo vamos a ver bien. Para quienes no sepan qué es Mutante, pues es una iniciativa muy bonita que nace como un ejercicio de comunicación, así lo dice su página, 100% independiente. Eso quiere decir que no le rinde cuentas a nadie, excepto por supuesto a sus aportantes. Y lo que tú decías, su más reciente conversación fue justamente esa, y quien la lideró está con nosotros hoy, Mariana Escobar, periodista. Gracias por venir a Degenerarte con nosotras. Gracias, Cindy y Laura, por esta invitación. En Mutante también respetamos y nos gusta lo que hacen ustedes desde Degeneradas. Ay, te teníamos aquí como en el corazón atravesada. Queríamos hace rato que viniera Mariana Escobar, estuviera. Mariana, bueno, también pasó por esta casa editorial y es amiga personal, entonces qué felicidad trabajar con las amigas que uno admira tanto. Yo sé. Bueno, también se encuentra con nosotras María Roa, ella es la secretaria general de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas de Servicio Doméstico. María, un placer tenerte con nosotras. Muchas gracias a usted, al POD, que me hayan invitado a estar aquí en este conversatorio, en esta charla tan importante del trabajo doméstico, hablar un poco de género. Entonces, qué rico juntarnos y hablar sobre todo lo que nosotras como trabajadoras domésticas hemos vivido y hemos pasado. Y por último, María Fernanda Cepeda, antropóloga e investigadora de Domicual sobre la formalización de las trabajadoras domésticas. María Fernanda, gracias por estar con nosotras. Hola Cindy, hola Laura, Mariana y María, un gusto estar acá también. Yo desde la orilla pues de algunas investigaciones y de algunas preguntas sobre el trabajo doméstico, entonces muy contenta y muy agradecida de estar acá en Degeneradas. Hay muchos temas, Mariana, por los que me gustaría empezar, pero creo que las cifras de la investigación, de ese reportaje tan completo que tú hiciste, a mí me dejó un poco aterrada, porque pues retrata un poco esas leyes que poco protegen a las trabajadoras, y me gustaría preguntarte si como que todavía predomina ese concepto, yo no sé a Laura si le ha pasado o lo ha escuchado, de que uno está ayudando a la gente que le da trabajo en su casa y no es que le esté dando un trabajo formal. O sea, hay gente que va a su casa a arreglar y no, uno piensa es que le está ayudando a una persona. En absoluto, yo creo que esa es tal vez la principal dificultad que tenemos como empleadores. Si algo ha hecho este reportaje en mí, en las personas que lo han leído, es llevarnos a reflexionar que nosotros no somos el amigo de la trabajadora doméstica, el salvavidas de la trabajadora doméstica, somos empleador. Y como empleador tenemos una serie de responsabilidades que implican estar al tanto de todos los, digamos, las pautas necesarias para una formalización adecuada, implican obviamente el respeto hacia la empleada
como ocurre en cualquier oficina, implica que haya unos tiempos muy claros de trabajo, implica que haya pago de horas extra, implica que haya pago de dominicales, implica todo lo que cualquier trabajador colombiano cobijado bajo la ley pues vive. Y lo que ha pasado justamente con el trabajo doméstico es que desde sus orígenes se concibió o estuvo casi que atravesado por una herencia colonialista, claro, en la que hay un grupo de personas reconocidos, digamos, en esa escala social como en la parte más baja, y las partes más altas de esa jerarquía, de esa pirámide, pues aprovechaban la indefensión de las bases, digamos, de esa pirámide para aprovecharse, para esclavizar de cierta forma. Entonces uno crearía por estos días se cumple la fecha en que se conmemora el fin de la esclavitud en Colombia, y uno creería pues ya terminó, hace 168 años terminó, no, sí, pero se persiste, se vive en los hogares a donde justamente no llega el Ministerio del Trabajo, a donde no llega la justicia, sigue metido en los ámbitos más íntimos de la vida de esta sociedad. María, ¿por qué hiciste tanta mención en que la esclavitud no se ha acabado? Porque Mariana dice que estamos en este mes que se terminó la esclavitud, se terminó de iniciar el proceso, el trabajo en que nosotras las trabajadoras domésticas y este sindicato UTRASD da esta lucha para reconocernos como tal y para que los empleadores nos reconozcan como trabajadora doméstica y como cualquier otro trabajador en el común. Entonces, por eso me causó mucha risa al escuchar a Mariana decir esto. Se supone, sí, que se supone. Sí. Hay una cifra que, digamos, confirma un poco lo que acabas de decir. Tú decías que, en 1950, que eso fue hace nada, se permitía el arrendamiento de criados domésticos, y recién hasta los 70, o sea, hace menos de nada, se prohibía el trabajo nocturno de personas menores de 16 años, con excepción de la gente que está en el servicio doméstico. Se prohibió el trabajo nocturno de empleados, sí, menores de 16 años, con excepción de las trabajadoras domésticas. Entonces ahí vemos claramente qué ha significado para esta sociedad el trabajo doméstico. Definitivamente, no sé, yo lo vemos como por fuera de cualquier esquema de regularización, de formalización. Es como si estas mujeres más vulnerables estuvieran obligadas o condenadas a servir en condiciones pésimas. Después de esto, incluso hasta hace muy poco, 2011, Colombia ratificó el convenio 189 de la OIT, que reconoce al trabajo doméstico como un trabajo, es decir, antes de eso no era reconocido como tal. Y luego, apenas en 2016, este país reconoció el derecho a la prima de servicios de las trabajadoras domésticas. Entonces, hay un retroceso legal aquí en Colombia y en otros países de América Latina, lo hay, pero además hay un retroceso tremendo en la implementación de esto que está en el papel. Sí, claro. Tenemos esas leyes, pero a la hora del té, nada de eso se cumple. Es frustrante ver cómo seguimos siendo un país colonial que esclaviza a las mujeres más débiles de su sociedad, a las mujeres que no pueden acceder a un empleo adecuado porque no recibieron educación, porque tampoco pudieron recibir educación, porque no tuvieron las posibilidades muchas veces en sectores rurales para acceder a todo lo que otras mujeres que pueden alcanzar otro tipo de empleos logran. Y Mariana, tú cuentas eso y yo creo que hay un agravante muy grande, y es esa situación de que ellas, o sea, las patronas o los patrones o las familias creen que ellos están haciendo un favor al darle unas mejores condiciones de vida a una persona por llevarla a su casa, pero ahí de una vez se borra el límite entre cuando tú finalizas tu trabajo. En la medida en que tú estás en una casa 24/7 claro, viviendo interna, pues entonces hay familias que creen que tienen disposición 24 horas de esa persona.
Total. Y que la tratan como una hija más de tú no puedes venir aquí a dormir a cualquier hora y tú no te puedes levantar a cualquier hora. Incluso y tú, en el reportaje uh-huh. mostramos Sí. el caso de Reinalda Chaverra, que es una mujer ese que caso, María... te juro que me tiene, o sea, Sí. yo lo leí y me quedó muy atravesado lo que le ha pasado. María a ella. la conoce bien y nos puede como hablar un poco sobre quién es Reinalda, pero a Reinalda, siendo trabajadora doméstica niña, además, Sí. Que eso es su otra cosa que te voy paga, a preguntar más adelante. exacto, su paga era la ropa vieja de la señora de la casa. Eso era lo que recibía a cambio de trabajar de 4 de la mañana a 11, 12 de la noche todos los días, siendo una niña, perdiéndose la oportunidad de educarse, de formarse, de tener todo lo que un adolescente o una niña puede vivir. Entonces, seguimos creyendo aquí que la remuneración es un privilegio para las trabajadoras domésticas y no lo es un derecho y no lo hemos y que podido se puede hacer en interiorizar. especie y que también. como es privilegio, entonces yo te digo cuántos, ay, te va a pagar 200 Sí. y no lo que fija la ley, la que hablabas ahorita, que empezó como en 2016 como a regular un poco ese tema. Yo quisiera hacer ahí María. meter un poquito una cucharada, porque la historia de esa regulación del trabajo doméstico es muy interesante en Colombia. Como dice Mariana, hasta los 70s, digamos, estaba rozando totalmente con la esclavitud. Total. Pero fíjate que una cosa muy interesante en los 80s, que nosotros lo aprendimos en la investigación que hicimos de Don Miqual, y fue un proceso muy interesante que hubo de sindicatos de trabajadoras domésticas que salieron por primera vez en el país a la luz pública a decir el trabajo doméstico es un trabajo. Y ahí hay un nombre muy interesante de una mujer que se llama Magdalena León, que impulsó un movimiento de miles y miles de mujeres que salían sale a en tu las reportaje calles. también, ¿no? Sí, sale Sí, ahí. sí. Salían a las calles a marchar. Ujú. Y eso hubo una cobertura muy interesante en los 80, se dio una conversación muy parecida a la que se dio en el 2016, de hecho, sobre los derechos de las trabajadoras domésticas. Se logró cambios en la ley, se logró cambios, por ejemplo, que las trabajadoras domésticas pudieran aportar a la seguridad social con una base que no necesariamente fuera el salario mínimo para que pudieran estar cubiertas. O sea, se hizo un avance muy interesante en términos legales y eso en el 2003 se votó, Álvaro Uribe Vélez derogó esa ley y se dio un retroceso en términos de derechos a las trabajadoras. María Fernanda, es importante anotar algo que resultó también de este trabajo, y es que entre los senadores que aprobaron por allá en los 80s esta ley que permitía la cotización a salud, pues Álvaro Uribe, súper progresista en ese entonces, defendió esta ley. Y luego llega 2003 y pasa por encima de ella. La deroga. Pasa por encima Es de muy ella. interesante Me esa declaro historia. impedida para hablar de Álvaro Uribe Vélez. Pero digamos que para finalizar es interesante esa historia porque yo no la conocía, no sabía que en los 80 hubo este boom y salían los periódicos diciendo, ay, ya no debemos decir sirvienta, sino digamos empleada doméstica. O sea, Okay. hay recortes de periódico que tienen como esa discusión en Colombia, y esa discusión, digamos, cayó por alguna razón que tenemos que entender bien qué fue lo que pasó, y ya después revivió con el convenio 189 del 2011. Yo le quería decir a Laura, ahora que la escuchaba hablando, y a Cindy, sobre que se hablan y que esos empleadores dicen que somos como de la familia, el Sí. nombre lo dice, como de la familia, pero no somos de la familia, porque si fuéramos de esa familia como tal reconocida, ¿por qué me dan la ropa de segunda? ¿Por qué mi pago es la ropa de segunda? ¿Por qué mi pago es en especies? Porque yo soy la que tengo que limpiar, sacudir, hacerle de todo a esa familia, si también soy de la familia, como lo suelen decir ellos. Entonces es una contradicción que lo dan los empleadores y las empleadoras como para llevarse ese mérito de que ellos lo están haciendo muy bien, y resulta que con la trabajadora interna o con
con su trabajadora que tienen dentro de su hogar, lo hacen a lo contrario. Entonces, a la luz pública suelen decir, es que María Roa, la negra que tenemos en la casa, es como de la familia. María, por favor, nos traes 4 tintos. María, por favor, nos atiende. ¿Por qué si soy de la familia no te paras tú, atiendes la visita y no me pides el favor a mí, o no me mandas, si pidieran el favor, sino que lo mandan a uno? Es por que le estoy trabajando a ese hogar. Entonces quería como aclarar esto, de que este cuentico que soy como de la familia, pero es que no soy de la familia, que yo tengo una familia, trabajo para ti, y trabajo para para ustedes, de igual como ustedes los hacen con una oficina, en una oficina, y también con estas grandes empresas, los dueños de esas empresas, que ellos tienen sus trabajadores y le pagan igual. Yo también soy trabajadora tuya, así que reconózcame como tal, como trabajadora, aunque trabaje dentro de su casa. Y si fueras de la familia, entonces no te obligarían a usar un baño diferente, o no te obligarían a hacer yo creo que es muy importante ahí pararnos un momento, porque María Fernanda hizo hace un tiempo ya una investigación relacionada con esos lugares que ocupan las trabajadoras domésticas en las casas donde trabajan. ¿Cómo son los cuartos de ellas? ¿Cómo es su interacción en el comedor, en la cocina, en la sala? Que lo decías un poco someramente en el reportaje, pero que sí estaba como muy explícito, que ese lugar que ellas ocupan simbólicamente tiene una carga súper fuerte. Sí, sin lugar a dudas. Eso es, digamos, es una investigación cualitativa que yo hubiera querido que fuera más extensiva o más representativa, pero sí tuve la oportunidad de captar y de entender, yo como mujer que se crió en una casa que tenía trabajadora doméstica interna y que tenía esos cuartos y que tenía esos espacios en donde convivía un ser humano, y que nunca había entendido, o sea, nunca lo había visto con unos ojos críticos, sino que lo había naturalizado y lo había normalizado durante toda mi vida. Eso para mí es importantísimo decirlo, porque creo que en Colombia la sociedad nuestra y nosotros hemos naturalizado la deshumanización de las trabajadoras domésticas a un nivel muy preocupante, al punto en que ya no vemos la discriminación. Y pensamos que esta es mi casa, como dice María, esta es mi casa, ya es como de la familia, y mentiras, yo lo que tengo es un espacio, y ahí empecé como a ver, digamos, a deconstruir mi propia casa. Y mi propia casa que tenía, que es una radiografía de las otras casas colombianas. Un cuarto frío, pequeño, oscuro, en donde se guardan todas las cosas que ya no funcionan en la casa, los chécheres, las cobijas que están viejas, que están rotas, la Navidad. Un baño, la Navidad, la aspiradora, un baño que no sirve, que no tiene agua caliente, no le sirve la cisterna. Sí, que es poco funcional. Que no es funcional, y ahí convivía la mujer que mantenía y que permitía que nosotros tuviéramos una vida, digamos, sostenible. Y esos son cuartos, digamos, que cuando ya me empiezo a preguntar y a darme cuenta de la gravedad de la situación, son cuartos que se diseñaban con los apartamentos. Y yo invito a que todos pensemos en las casas en las que fuimos criados y en los apartamentos en los que fuimos criados. Muchos de nosotros tenían ya un cuarto pensado para ese cuarto del servicio, que tiene unas condiciones terribles con respecto al resto de los miembros de esa casa, siempre pegado a la cocina, y eso es un mensaje simbólico gravísimo. Sí, es una mujer que tiene que estar pegada para que cuando se le dé la gana al señor o a la señora, ella se pare y empiece a cocinar, pero que esté totalmente, digamos, que esté aislada de los espacios de sociabilidad de la casa. Pero disponible 24/7. Disponible 24/7, pero que no salga a la sala, porque es que en la sala es en donde, y en el comedor es en donde estamos socializando con los amigos y con la familia. Entonces que esté allá, alejada, aislada, invisible, y salga solamente para servirnos. Quizás, y ahí me daba cuenta digamos, por ejemplo, de lo doloroso que es para muchas mujeres el comedor, ¿sí? La mesa del comedor, en donde se les prohíbe a muchas sentarse ahí a comer. Pero María Fernanda, te quiero complementar
algo de lo que tú dices sobre los cuartos, sobre el comedor. ¿Quién más como María Roa comprobar esto y que lo vivió en esos lugares donde trabajaba y he trabajado? Cuando también esos cuartos estaban al lado del lavadero, la cocina, como tú lo dices, y todo los chécheres, pero también estaban los animales, donde estaba el perro, el gato, también junto con nosotras durmiendo. Y en ocasiones ese espacio era para cuando el perro se enfermara. No lo podemos tener ya acá cerca en las habitaciones nuestras, el perro vaya al lado de la habitación de la empleada doméstica, el perro tiene que comer allá, porque entonces esa mujer trabajadora sí se podía contagiar, sí se podía contaminar con las enfermedades del perro o del gato. O la caja del gato ahí al ladito Claro, del cuarto. Gato, entonces, claro, el cuarto, pero cuando el gato estaba aliviado, que esa trabajadora doméstica le tenía que dar la droga, bañarlo, cuidar del gato como cuidaba del resto de la familia, entonces ahí sí el gato y el perro podía compartir en conjunto con ellos, y nosotras teníamos que hacer todo esto. Entonces muy doloroso también, y de no sentarnos en el lugar del comedor donde ellos comían, porque lo podíamos infectar, porque le hacíamos de todo y lo limpiamos. Entonces, para prepararle los alimentos, para limpiarles, para plancharles, para lavarles la ropa adecuada y empacarle la coca para que la llevaran a sus trabajos, a las universidades, sí lo podíamos hacer. Ahí sí no estaban contaminados, ahí sí esa trabajadora doméstica, esa María Roa, esas de UTRASD que hoy hacen parte de este sindicato, si no los afectábamos, no los infectábamos, y nosotras nos hacemos la pregunta entre nosotras mismas, pero tan raro, o sea, no podemos compartir en el comedor, pero sí le tenemos que servir y llevárselo todo allá. Exacto. ¿Cierto? Entonces, mire todo esto que pasa y cómo nosotras desde esos lugares, cómo nos hemos empoderado para hoy estar aquí, para hoy tener esta charla, informar, para hoy poderle decir a estos empleadores y a empleadoras, nos estén escuchando, porque lo han hecho por tanto tiempo en sus hogares, que hoy estamos a tiempo de recapacitar y de reconocer como tal a esa trabajadora doméstica que tienen dentro de sus hogares, y que esa mujer es la que ha cuidado de sus hijos, que los llevan en su vientre, que esa mujer trabajadora hoy dejó a su hijo sola, mientras cuida de ellos. A los otros, claro. ¿Cierto? María, ¿cuánto tiempo llevas, o no sé si todavía eres trabajadora doméstica, cuánto tiempo trabajaste pues ejerciste este empleo? Bueno, yo desde muy niña trabajé sin remuneración. Luego, cuando me desplacé a Medellín. ¿Tú eres de Medellín? No, Medellín? Soy de Apartado, Antioquia, okay. Y me desplacé hacia Medellín por la violencia. Entonces, empecé a trabajar en Medellín en el trabajo doméstico remunerado. Lo hice de corrido por 10 años, trabajando interna, trabajando por día y trabajando externa, ¿cierto? Y luego, cuando entro al sindicato, inicio con tantas cosas que ya el sindicato lo va uno suturando, donde el sindicato le absorbe todo el tiempo a uno. Nos tocó, o me tocó, dejar de trabajar por un tiempo. Hacemos esta labor, pero ya no cotidianamente. Esporádicamente nos llaman a hacer un día de trabajo, y más que todo con una señora que trabaja y me llama mucho cuando va a hacer como los trasteos. María, y en tu experiencia, ¿cuáles son esas prácticas discriminatorias más comunes que tú has visto y que hoy dices, no me la aguanto y definitivamente no voy a aceptar que ningún jefe o ninguna jefa me ponga a hacer ese tipo de cosas? Bueno, primero, como nosotras en el torno de la discriminación racial, ese tonito de que negrita, mi negra, yo no soy su negra, mi nombre es María Roa. Yo tengo un nombre y por favor me llama como soy, María Roa. Entonces, no estoy por aguantarme ahora que mi negrita, mi negra, que la casa no. Y también lo de la discriminación racial y todo esto, donde
la explotación laboral donde llego y me toca hacer de todo y nosotras decíamos, pero, o sea, ¿por qué tengo que hacer esto si cuando contraté para el servicio de la casa como en general, y porque tengo que venir a limpiar los carros, porque tengo que venir a podar las matas, porque tengo que hacer esto con la niña y las tareas? Yo aquí no soy profesora, entonces yo aquí no soy jardinera, entonces yo esto no me lo voy a pasear el perro, mejor dicho. Sí, entonces que tengo que sacar el perro a pasear, tengo que recogerle los estercos al perro y luego venir con el perrito y entonces luego venir a despachar la coca y que vaya María, ¿por qué te demoraste tanto? Entonces, si no espero a que el perro haga sus necesidades, entonces, ¿cómo lo traigo? Entonces, ¿por qué me mandas a que lleve al perro a pasear para que haga la necesidad? Y luego me dices que ¿por qué me demoré? Entonces, hágalo usted. Entonces, en ese tono, ya me coloqué con el tú a tú con las empleadoras o con los hijos o con las hijas de los empleadores. Porque entonces, ¿cuántos jefes tengo aquí? Todos son mis jefes. Entonces, ¿a quién le respondo? Le respondo, sí, a Julanita de tal o a Julanito de tal o a un señor o a usted, en fin. O sea, tengo muchos mandos aquí. Sí. Entonces, por favor. Entonces, ya ese cuentico, nosotras dentro del sindicato hemos aprendido a que cada cosa con su rol y a reclamar mis derechos con respeto y con mirada firme y fuerte, como lo estoy haciendo contigo ahora, Laura. Laura, y otra pregunta. Espérate, antes de que continúes, porque creo que se puede ampliar ese espectro de violencias que viven las trabajadoras domésticas en Colombia. Hay una que de pronto muchas personas no reconocen como violencia, pero es la violencia patrimonial y económica. Lo que hablábamos hace un momento, en el hecho de tú pagarle menos de un salario mínimo, incluso a veces mucho menos de un salario mínimo, si o de no cotizar, casi 200.000 pesos, ni siquiera la tercera parte del salario mínimo, o de incluso no cotizar salud, pensión y demás derechos que tienen ellas simplemente porque trabajan por días, no liquidarlas adecuadamente, no cumplir con esas obligaciones que tenemos como empleadoras, pues nos hace a nosotros victimarios Exacto. de ellas. Además de la violencia patrimonial, la violencia sexual, porque en el entorno del trabajo doméstico, claro, son mujeres que están muchas veces a solas con el señor de la casa. Ese tal cuarto doméstico se convierte además en un espacio de riesgo tremendo. Hay una de las historias ahí en el reportaje, la de Marta. Marta está, digamos, en el cuarto doméstico. Llega el jefe o el empleador a la 1 de la mañana a decirle como, quiero un café a esta hora. A esta hora estoy descansando, le dice ella, y el señor empieza a empujar la puerta fuertemente, y ella, claro, como además en ese cuarto se guardaban las escobas y las traperas, es con esto con lo que se defiende. Entonces el riesgo de ser víctima de violencia doméstica, de violencia sexual o de algún tipo de agresión sexual en este entorno es muy alto, además porque es un oficio de mujeres. Sí. Ahí hay un dato importante, y es que 1 de cada 13 mujeres que tienen remuneración en Colombia es trabajadora doméstica. 1 de cada 13, o sea, mujeres a las que les pagan por un trabajo. Es trabajadora doméstica. Y eso es súper grave porque digamos que a medida que más mujeres salen a espacios públicos y trabajan y consiguen trabajos no de economía solidaria, sino en una oficina donde reciben su pago y dejan de ser amas de casa, no significa que las tareas se dividen en el hogar, sino Exacto. que llegan otras mujeres que son las empleadas domésticas Exacto. quienes sostienen ese montón de actividades. Yo iba a dejar esa pregunta para el final, pero la voy a hacer ahora. ¿Deberían existir las empleadas domésticas? Porque lo que tú dices es cierto, o sea, cada vez más mujeres salimos al mercado laboral, tenemos nuestras oficinas, algunas deciden ser mamás, o algunas tienen su esposo, no sé, y las tareas siguen sin dividirse, o llega uno y las hace. Eso también es economía del cuidado, María Fernanda lo sabe. Entonces nos toca, o les toca a ellas, contratar a una persona que va a dejar de cuidar a sus hijos, una persona Exacto. que va a dejar de estudiar, una persona que va a dejar de hacer otras cosas. Entonces, ¿sí deberían existir o no? Pues yo ahí me tomo, digamos, la palabra un poco. ¿O cómo deberían existir? Es que es más por ese lado, es decir, lo que está detrás de esto es el trabajo del cuidado.
Y el trabajo del cuidado no es un trabajo del que los seres humanos podamos prescindir. Y eso creo que tiene que quedar claro y tenemos que empezar a hacer conciencia de eso. Los seres humanos, sobre todo, o sea, lo que nos hace seres humanos no es que seamos racionales como se ha pensado hasta ahora, sino que dependemos del cuidado. Un bebé humano no sobrevive media hora sin cuidado. Es decir, la vida nuestra está rodeada de labores del cuidado. Lo que pasa es que durante la historia de la humanidad, esas labores de cuidado se han desarrollado por mujeres y se han invisibilizado. Se mandó pues es eso. que desde chiquitas nos dicen cómo hacerlo. Desde chiquitas nos compran traperos, Cocinitas. y eso es importante porque eventualmente las mujeres somos las que hemos desarrollado las labores del cuidado en la historia, ¿cierto? A las mujeres nos metieron en el espacio privado y a los hombres los sacaron del espacio privado y los metieron en el espacio público. Hicieron una división binaria de esos espacios, de lo privado y de lo público. Pero, y lo que pasa cuando se mete el cuidado, digamos, al espacio privado es que se invisibiliza, se asume que eso no pasa, ¿sí? De hecho, no sé, María, si tú me dirás, pero muchas empleadoras y empleadores dicen que lo mejor de una trabajadora doméstica es que no se note, que no se vea, que ella vaya pasando y limpiando todo, y deje la casa suficiente, pero que no se note. Discreta. Discreta, que no se vea, que no se note, que está detrás de eso. Es la idea de que ese cuidado no lo está haciendo nadie, que se hace solo, ¿sí? Todo esto para decir que el trabajo del cuidado requiere esfuerzo, dedicación, experticia, habilidades impresionantes que se tienen que hacer. La invitación, yo creo, y ahí sí les doy la palabra a ustedes, desde mi punto de vista es cómo vamos a asumir el cuidado con seriedad en Colombia y cómo vamos a entender la distribución de las actividades y las labores del cuidado entre hombres, mujeres, niños, Estado, etcétera, empresas, porque es que hasta ahora está en los hombros de las mujeres y en los hombros de las mujeres más discriminadas, racializadas, vulnerables. Digamos, la pregunta yo creo que es, para mi gusto, tiene que empezar por ahí, más que pensar, mejor dicho. Exacto. Y ahí yo quiero hablar, bueno, Mari, dale. Es como, si me deja, no es que no haya trabajo doméstico, sino que cómo lo vamos a enfrentar, lo que decía María Fernanda, porque es un trabajo digno y le hemos aprendido desde el sindicato a reconocernos como trabajadora doméstica, igual como en otro campo laboral de esta sociedad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer desde el Estado y el resto de la sociedad a enfrentar esto? Y inicialmente lo estamos haciendo en el sindicato, cómo reconocernos como trabajadora doméstica como tal y lo que somos, ¿cierto? Entonces, no es que desaparezca el trabajo doméstico, esta no es la solución a esta problemática que hemos venido enfrentando por tantos años, sino que venga a hacerles un llamado a los empleadores y empleadoras, cómo lo vamos a hacer y con el Estado, para poder acabar con todo esto y para que en este mundo laboral doméstico no estemos más invisibles dentro de ese hogar, que nos mostremos como tal y que esos empleadores hoy se tomen esa conciencia y el llamado de mostrar también a esa trabajadora doméstica y que ya no sea la trabajadora doméstica para el resto de la sociedad invisible en sus visitas como tal o en sus reuniones o en las charlas que tengan, porque la verdad, sí, María Fernanda, nos volvemos invisibles para ello, no podemos mostrar. Y ahí yo quiero complementar con 3 alternativas que existen para que el trabajo doméstico pues sea lo mejor que pueda hacer. Una, a mí me parece muy importante la iniciativa que tienen 2 empresas acá en Bogotá. Una se llama Hogarú y otra se llama Simplifica. Estas son 2 empresas que decidieron convertir al trabajo doméstico en su potencial, digamos, laboral. Entonces lo que hacen es
dar condiciones de absoluta regularización para muchas mujeres que desempeñan esta labor y casi que administrar y gestionar su trabajo en determinados hogares. Al mismo tiempo hay formación, capacitación para ellas, hay empoderamiento, hay abogados que las escuchan cuando hay violaciones dentro de su hogar. Entonces me parece que este tipo de agencias, porque existen otras perversas, aquí aprovecho para contarles la experiencia de una en particular, cuyo nombre no revelo en este momento porque nunca me respondieron ante las peticiones que les hice, pero hay serias denuncias, sobre todo de mujeres venezolanas, que llegan a esta agencia e incluso les cobran, les sacan un porcentaje de más del 20% de su día de trabajo por llevarlas a trabajar a una casa. Y luego entonces se encuentran estas mujeres en unas condiciones pésimas, y para que esta agencia vuelva a darles un empleo, les pide una carta del empleador donde el empleador diga que sí recomienda que ellas pueden volver a trabajar en otra casa. Entonces incluso les buscan sus antecedentes judiciales para ver si las contratan. Entonces una serie de agresiones tremendas ocurren en este otro tipo de agencias. Por eso destaco este par que sí tienen iniciativas positivas para las trabajadoras. Algo más, tenemos aquí en común nosotras tres a una persona que se llama Andrea Londoño. Andrea es una periodista que hace un tiempo decidió empoderarse de la causa del trabajo doméstico y llevarlo a las redes sociales y al diálogo público en muchos aspectos. Esta mujer ahora está trabajando en consolidar muy probablemente una agremiación de empleadores de trabajadoras domésticas, empleadoras que se vuelvan referente de conductas positivas hacia los trabajadores domésticas. Y una tercera es un sueño que tiene una investigadora que se llama Camila Guerra Muelle, que es del Instituto Pensar de la Javeriana y que apoyó la realización de este reportaje. Camila se imagina que lo más positivo que puede pasar es que el trabajo doméstico se convierta en un empleo público en Colombia, que sea el Estado el que lo regule con todas las condiciones favorables para ellas y que se encargue de vigilar que se cumplen todos los derechos, porque ahorita tenemos un problema. El Ministerio del Trabajo se supone que tiene como responsabilidad de hacer esto, pero incluso la ley que les mencioné hace un rato de 2012 los obliga a hacer inspección dentro de los hogares, también la ley de primas, pero dicen ellos, y me lo confirmaron en esta entrevista, no tienen la capacidad jurídica de hacerlo, porque dicen que solo bajo la petición de un juez pueden entrar a los hogares a hacer inspecciones. Entonces, en este momento, el Ministerio del Trabajo inspecciona absolutamente todos los sectores del trabajo, excepto el del trabajo doméstico, porque dicen que no pueden entrar a los hogares. Mariana, yo te quería complementar un poco con estas dos empresas que resaltan y quiero hacerte un llamado aquí que vaya más allá y no sé si es la mejor forma, es decir, como entrar más en materia o entrar más a investigar con Hogarud sobre lo que estás hablando y lo que ofrecen y cuando se va a la realidad de la contratación. Okay. Sí, porque nos pasó un caso con alguien dentro del sindicato, fue como 200 mujeres para escoger 5 y entre esas queda una compañera y la compañera no puede acceder porque ella tiene un niño en situación de discapacitación y entonces no puede acceder al trabajo. Pasa todo, pero cuando ya ella dice que tiene un niño y que necesita permisos para poderlo llevar al médico, no la contratan. Bueno, ahí está hasta Sí, lo que uno cree que... Digamos que yo creo que lo que están haciendo estas agencias es por el camino, pero sí creo que lo que tenemos que entrar a revisar, que nunca es fácil, es los detalles, ¿sí? Cuáles son, digamos, cómo se empieza a vivir esa vida laboral. Y el hecho de que, por ejemplo, las trabajadoras domésticas son mujeres que tienen hijos y tienen familia, ¿sí? Se enferman, son madres, son abuelas. Por lo tanto, ellas tienen que solventar una necesidad de cuidado. Y es como si no las tuvieran.
como que una de los requisitos es usted mire a no ver puede qué tener hace. familia, no puede tener hijos. No, porque puedes, necesitamos- pero que no pero interfiera. aquí no. Pero Exacto, sí, que no me que no ve. me entere, que si Exacto. la necesito ya. Entonces, una de las preguntas que me parece interesante lo que propone Cristina Esguerra Camila Esguerra, perdón, es cómo vamos a no solamente a generar digamos esto como un trabajo público y cómo le vamos a resolver las necesidades de cuidado a las trabajadoras domésticas. O sea, ¿quién cuida a las ¿Quién cuidadoras? cuida a las Claro, cuidadoras? ¿quién Ahí cuida está, aquí? porque por ejemplo, ¿quiénes cuidan a los hijos de las trabajadoras domésticas? Muchas veces las madres comunitarias. ¿Y quiénes están defendiendo? O las abuelas, pero digamos que o las niñas o los hermanitos Sí, y las un hermanitas, círculo que eso es no- un que círculo, no es una cadena de cuidados. O incluso, María Fernanda, la vecina que recibe mucho menos de lo legal por cuidar a los hijos de la trabajadora doméstica. Exacto. Es decir, ella también se convierte en una trabajadora doméstica bajo una condición de Peor. absoluta violencia patrimonial. Exacto. A mí me surge una pregunta y es, desde lo que ustedes han estudiado, ¿bajo cuál esquema creen que ocurren más casos de violaciones de derechos de las trabajadoras domésticas? Y es el esquema de que estén internas en una casa o por días, porque creo que cada uno tiene sus propias dinámicas de discriminación, como decíamos al inicio del podcast, cuando esta persona vive en la casa es básicamente vivir en tu trabajo y estar a la vista de tu jefe todo el tiempo para que tu jefe te pida lo que Exacto. quiera todo el tiempo. Pero también en estos trabajos por día, si la persona se enferma, ¿quién responde porque esa persona se enfermó? ¿O qué pasa si tú te vas de vacaciones y le dices a esa persona, sabes que no vengas en 15 días porque es que yo no te necesito? Entonces también creo que hay otras dinámicas también de violaciones de derechos laborales en esta situación. Entonces cuéntenme ustedes qué han visto. Bueno, pues digamos que el trabajo doméstico interno es, para mi gusto, y esto es una opinión personal, pero no tiene ningún sentido. Y creo que eso, me parece que es muy importante ser así de tajantes, porque digamos que esa modalidad de trabajo se ha beneficiado, por ejemplo, de la migración Sí. y del desplazamiento interno. La única razón por la cual tú quieres estar interna en una casa es porque no tienes un techo en donde vivir y porque seguramente estás por fuera, digamos, estás alejada de tu red de apoyo y tu red familiar. Es decir, te tuviste que desplazar, tuviste que emigrar porque no tienes oportunidades. O sea, ya de entrada eso está basado en una inequidad y en una desigualdad. Vulnerabilidad total. Y en una vulnerabilidad total. ¿Qué pasa cuando tú entras? Muchas de los testimonios que yo pues he podido recolectar son de mujeres que empezaron desde muy pequeñas a vivir dentro de esas casas, a estar totalmente aisladas, totalmente vulneradas, abusadas con todas las violencias y de manera totalmente invisibilizada. Hay una sentencia muy famosa que es la 1078 de la Corte Constitucional, que es la sentencia de Amalia. Y es una mujer que ni siquiera sabía cómo se llamaba. O sea, le quitaron el derecho a saber cómo se llamaba y la tuvieron por 60 años metida como esclavizada. Y ella a los 60 años sale de esa casa, pone una tutela y dice, es que quiero saber cómo me llamo. O sea, ese nivel es, digamos, el problema que nosotros hemos tenido. Entonces, esa modalidad tiene unas características inoperantes, digamos, no se puede manejar ahí. ¿Cómo te sindicalizas tú? ¿Sí? ¿Cómo tienes una oportunidad de conocer a otras personas? ¿Cómo tienes una pareja? No puedes, porque estás totalmente, o sea, estás metida dentro de una intimidad que no te pertenece, de la que no puedes hacer parte y estás totalmente atrapada. O sea, los testimonios que yo he podido recolectar, la mayoría habla de esas casas en esa modalidad como una cárcel. Dicen, esto es una cárcel, o sea, no es menos. Ahora, en el caso del trabajo doméstico por días, cambia total, o sea, digamos, se solucionan algunos temas, sin lugar a dudas, pero se entra en una situación que ¿cómo se dice eso? De informalidad y de regulación que viven muchos trabajadores en Colombia. Por ejemplo, Valentina Montoya habla de la situación tan grave de mujeres que tienen que desplazarse, digamos, en estas ciudades tan segmentadas
socialmente se tienen que desplazar 4 horas diarias para ir de sus lugares de trabajo a sus lugares de vivienda. Eso significa pobreza de tiempo, no tienes tiempo para vivir. Decía ahí que el 25% del tiempo de ella se va simplemente en movilizarse. En movilizarse. Y que el impacto ha sido tan grande, digamos, para la demás sociedad, cuando ya salieron de las casas, porque claro, tenían que desplazarse y generalmente sus desplazamientos son más largos. Cindy, de hecho, aquí en Bogotá, según pudo concluir Valentina, el Transmilenio las trabajadoras domésticas son las principales usuarias del Transmilenio en Bogotá. Son ellas. Claro. Son ellas. Y para complementar ahí digamos, la pregunta que hacía Laura sobre el trabajo interno o externo, hay incluso una iniciativa legislativa que podría estarse gestando para declarar inconstitucional el trabajo doméstico interno. Entonces sería lo ideal, porque imagínense ustedes acá en esta sala de redacción 24 horas con un cuartico por allá en algún rincón donde poder descansar sin tener posibilidad de tener una vida como la que tenemos después del trabajo, sin tener posibilidad de irnos a ver una película, de compartir con alguien, de estar con el novio, de compartir con los hijos. O sea, es impensable ahora que lo vemos en el año 2019. Claro. Es impensable cómo permitimos, y ahí me hago parte de esto, cómo permití que mi mamá permitiera que Pili, a quien me es inevitable llamarla mi segunda mamá, cómo permitimos que Pili no pudiera tener una vida como la merecía, y que Pili ahora, ya un poco más anciana, esté sola, sin hijos, sin un esposo, sin una pensión. Ahí me responsabilizo, y que Pili dependa prácticamente de que yo pueda garantizarle un futuro. Pero Mariana, Pili era la persona que estaba Pili en tu era casa. mi nana. Sí. Pili era mi nana, y Pili estuvo en un ambiente muy favorable, la verdad, pero Pili estuvo en mi casa durante muchos años. También, incluso lloraba yo los domingos cuando ella se iba, y muchas veces se quedaba porque no quería que yo estuviera triste. Entonces, Pili se perdió de la vida. Pero yo creo que es bueno lo que dices, lo decía también María Fernanda, porque, pues digamos, las personas que hablamos de género, que trabajamos del género, no es que un día ya lo sabíamos todos, sino que hemos empezado a deconstruirnos sobre el tema de la persona que te acompañaba en la casa, sobre nuestros propios problemas, las cosas que nos enseñaron desde pequeñas, y que quitarse esos velos cuesta un montón. Quiero seguir avanzando en otra cosa. Pero yo aquí darle como lo que decía Mariana y María Fernanda, en reconocer todo esto que sus papás, sus mamás hacían con la trabajadora en sus hogares, y que hoy tenerlas aquí al frente mío, y de hablar del trabajo doméstico y el reconocimiento como tal, y el valor tan grande y tan inmenso que nosotras hemos hecho de por tanto tiempo, ellas hoy lo tengan tan presente, tan valorizado, que esto no se vuelve a enmarcar igualmente como Laura y como Cindy, y que ustedes son ese futuro para nosotras, para estas nuevas generaciones que siguen, y que ustedes hoy le den otra mirada. Entonces, la verdad me siento en esta charla, en este conversatorio, muy, muy, muy feliz por ese reconocimiento que ustedes hoy hacen, y por decir, bueno, mi papá, mi mamá, mi tía X o Y lo hicieron, yo hoy estoy al frente, pongo así, como nosotras decimos, pongo pecho por estos que ya han hecho, y esto no va a volver a suceder. Por mi parte, no lo vamos a seguir replicando, y es lo que buscamos desde nuestros trabajos, desde las universidades, de las investigaciones que ustedes han hecho hoy, este reconocimiento como tal, a nombre de nosotras las trabajadoras domésticas. A ustedes también por la lucha. Muchísimas gracias. De verdad, tú no te imaginas lo importante que es para nosotras que tú estés aquí, porque de verdad creo que es un espejo para todas, porque todas lo hemos vivido en nuestras casas. Y como decía Mariana en su reportaje, incluso hay trabajadoras domésticas que trabajan en casa de otras trabajadoras domésticas. Entonces, esto ha sido algo que ha permeado totalmente la sociedad colombiana en todos sus niveles, y que
todos conocemos a una persona que ha trabajado en casas o que ha tenido personas en su casa, porque es algo totalmente normal en las familias colombianas y que creo que es básico para que una familia pueda subsistir, sostenerse y funcionar en este país. Como tú lo decías, Laura. O si no es la mamá la que hace los cuidados. Exacto. Es nosotras como trabajadoras dejamos a nuestros hijos y también pagándoles por menos de lo que nosotras nos ganamos, entonces de allí también hay que mirar y dar esa otra mirada, es decir, pues yo me ganaba 270 en ese entonces y era mensual mi pago, donde el mínimo era en 350, 370, y yo le daba a esa persona quien me cuidaba a mis hijos menos de la mitad que me ganaba, y era un mes. Entonces desde allí, y ahora uno dice, pues si yo me ganaba menos, ¿y con quién voy a ir a conseguir para darle de comer a mis hijos? Y esa persona se quedaba y cuidaba a 2 o 3 muchachitos para poder también ella subsistir y darle a los hijos de ella. Entonces la verdad que es de nosotras mismas, y ahora es el grito y el llamado nuevamente, y no me canso de decirle a esos empleadores, por favor, reconozcan el trabajo que nosotras hacemos desde esos hogares, todas las prestaciones, es hoy donde ustedes tienen que sensibilizarse para que nosotras podamos obtener lo que por años hemos pedido a gritos. Se me acaba de ocurrir algo, pero no sé, ¿será que romantizamos mucho Roma? ¿La película de Cuarón? Absolutamente. Sí, absolutamente. absolutamente. Porque ahí aparece Cleo. Sí, Cleo es parte de la familia. Parte así, ¿no? Con su cuarto afuera, pero claro, le dimos una dimensión diferente porque vimos a una persona diferente. Pero claro, en el fondo lo que habla no es solo de la vida de Cuarón y sus posibilidades económicas, sino de la vida de Cleo, a quien le pasa todo lo que acabamos de decir en este podcast. No, y por ejemplo en México, que también es una sociedad tan desigual, no solo el cuarto está en la cocina o en el patio, está en la azotea. Y incluso hoy en día que estos barrios, la Roma, que es una colonia que ahora es la colonia hipster y todo el mundo quiere vivir allá, entonces se indignan en los grupos de buscar roommates porque están ofreciendo esos cuartos de la azotea a precios, digamos, 800,000 pesos colombianos para vivir ahí. Entonces ahora sí les parecen indignantes esos cuartos, pero son cuartos que han sido usados tradicionalmente por estas familias para que duerman las empleadas domésticas. Pero hoy sí es súper indignante que te ofrezcan un cuarto de esos para vivir. Y aún así la precarización está tan brava que hay jóvenes que aceptan vivir en esos cuartos. Y yo creo que no desviamos un poco, incluso pudo ser la intención de Cuarón con esta película, que es visibilizar esas condiciones. Yo creo que nos perdimos de eso y nos dedicamos a hablar de la fotografía, de la película, de esta Yalitza, mujer, de Yalitza, digamos, de Yalitza como diva, como la mujer que sale del suburbio a llegar a Hollywood. Nos perdimos de la oportunidad de hacer una discusión mucho más profunda alrededor de esta película, y al mismo tiempo es y ahí perdón el spoiler, pero spoiler a esta hora ya creo que la que no se la vio. El final la condena, o sea, la sigue condenando. Sí, claro. Sí, y el final lo que hace es, en últimas, como reforzar esa idea de es como de la familia. Para mí, lo que hace el final de esa película es decir sí, y finalmente es como si fuera de la familia, aunque nunca escuchamos casi la voz de ella, aunque nunca escuchamos la resistencia de ella, que eso es clave. Las mujeres resisten, las mujeres son agentes también en esas condiciones, pero también son agentes, resisten, se inventan muchas cosas para tener una vida, y aquí no, aquí mejor dicho, lo único que vemos fueron esos ojos, desde los ojos románticos de Cuarón, la historia de Cleo. Otra cosa que yo creo que se ve en la película es esa intención de los jefes de tener empleadas domésticas asexuales, que no tienen derecho a tener parejas, que no tienen derecho a irse una noche a acostarse con alguien porque esto es malo, y entonces ellas son asexuales y son mías, y cuidado, quedas embarazada porque entonces ya no me sirves para mi trabajo. Entonces esperan que ellas no tengan familia, que ellas no tengan hijos, que ellas no se reproduzcan, que no sientan. Sí, exactamente. Son 24/7 para esas familias.
Total. Incluso Navidad, Año Nuevo, quédate cuidando la casa mientras yo me voy de vacaciones, etcétera, etcétera. Exacto. ¿Cuánto gana en promedio ahora, y como para ir cerrando y hablar un poco de la actualidad, una empleada doméstica? ¿Debería ganar el salario mínimo? Ese es el rango que... O sea, una trabajadora que dedica 5 días a la semana y la mañana del sábado al trabajo doméstico en un hogar, en 8 horas diarias, debería estar ganando el salario mínimo más el subsidio de transporte. Okay. Sin embargo, las empleadas, ahora la modalidad del trabajo doméstico por días es tal vez la modalidad más utilizada por los empleadores. En ese caso hay que hacer un cálculo de cuántas son las horas que trabaja a la semana, dividirlo por esa mensualidad que tendría que ser el salario mínimo y darle ese salario. Igual el cálculo se tiene que hacer con las primas, la liquidación, con todos los derechos que a los así que vaya un solo día a tu casa. Así Claro, vaya, así vaya medio día a tu casa, Okay. tienes que hacer el cálculo correspondiente. Pero a esta pregunta que tú haces, que se debería ganar el mínimo, es mínimo, el mínimo a partir de ahí. Total, Mínimo, María. sí. el Perdona, mínimo. tienes toda la Exacto. razón. Eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo, Exacto, claro. María. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a darle el valor que tiene el trabajo Por doméstico supuesto. y apuntar a algo muchísimo más alto, Cierto. que en últimas le refleje a la trabajadora Claro. doméstica una vida digna. Porque Claro, es que el mínimo... El mínimo es realmente es muy muy poco. Nosotras desde el sindicato, ya las mujeres van y nosotras le decimos, es mínimo, no creas que vas a negociar o vas a donde vas a ir a trabajar por el salario mínimo raspado con las prestaciones, auxilio de transporte incluido. No, es a partir de allí que tienes que iniciar a negociar, porque llegamos a unos hogares donde son 5, la casa es de 3 pisos, tengo que hacer esto y esto, entonces por un mínimo, no, a partir del mínimo, entonces mínimo, el mínimo. claro, Gracias, yo creo María. que ahí tiene que empezar Tienes toda la razón. tenemos que empezar a entender el valor de los distintos oficios, de los distintos Claro. de lo que significa, porque como en Colombia eso es todo y nada, mejor dicho. No, usted ayúdeme, y ayúdeme es corra muebles, trapee, barra, lave la ropa, haga esto. Tenemos que empezar a entender el valor de cada una de cada uno de los oficios, de cada una de las actividades. ¿Cuánto cuesta lavar el piso? ¿Cuánto cuesta esto? Porque así ya vamos a poder entender el valor de este trabajo, porque si lo seguimos asumiendo en Colombia, donde por ejemplo tú entras como trabajadora doméstica y eres niñera y eres enfermera también, mejor dicho, estás al frente de todos los frentes, De todos los Estás en todos los frentes. y haces 4 trabajos en uno por el mínimo. Eso no tiene Y ninguna cada uno presentación. tiene un valor diferente y una Exacto. profesión diferente. Exacto. Bueno, parte de lo que es mutante es hablar, comprender, actuar. Me gustaría que me explicaras ese actuar, que creo que tiene que ver con lo que hablabas ahorita de la OIT, de qué se trata y cuál es la petición que se hizo desde Mutante. Bueno, recogimos una de las cosas más importantes tal vez que resultó de este trabajo, es que logramos como reunir a todas las voces que trabajan el trabajo doméstico en Colombia y ponernos todos en un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp casi que fue como un poco el frente a través del cual se avalaban y se generaban todas esas estrategias que hemos tenido. Al final lo que hicimos fue que del reportaje surgen unas dudas que tal vez el Ministerio del Trabajo no terminó por responder, y que incluso expertas como María Fernanda pues quieren entender, y que para Claribet Palacios, la presidenta de Utrasde, para María Roa, para Reinalda, pues son respuestas necesarias. Reunimos esas preguntas y enviamos un derecho de petición al Ministerio del Trabajo, con preguntas sobre todo relacionadas al tema del cumplimiento de la ley 1788, que es la de prima de trabajo doméstico, con las inspecciones a los hogares que están absolutamente pendientes, con el tema del seguimiento a lo pactado en la ratificación del convenio 189 de la OIT, y enviamos esto al Ministerio del Trabajo esperando que haya una respuesta, porque de qué nos sirve
hablar y hablar y hablar sobre eso si no hay cambio. Aunque yo ahí advierto que siento que este reportaje condujo a algo muy importante, al menos en los círculos que he podido conocer con su reacción frente a este trabajo, y es que llegamos a los empleadores, tocamos la conciencia de los empleadores, y creo que tanto este trabajo como este reportaje pues va a ser escuchado por muchísimos empleadores que van a hacerse la pregunta de cómo me estoy comportando yo como empleador. Y de las empleadas también, porque a veces siento, y mis compañeras que tienen pues personas que les ayudan en su casa, que hacen el trabajo doméstico en su casa, dicen que ellas dicen, no, pues lo que me quiera pagar, no importa que me dé las cesantías, como que a veces siento que también tienen miedo o quizás no tienen conocimiento completamente de todo esto que estamos hablando, y con tal de tener el día que le prometieron, pues renuncian a sus derechos. Y ahí yo quiero decir algo que dijo María Fernanda en otro espacio y que me marcó, yo creo que de por vida, y es que si yo no tengo la capacidad de ser un buen empleador, pues mejor no lo soy. O sea, que debe ser un poco el ejercicio del empleador, aunque el empleado no quiera, es lo que quiero decir. Digamos que también es que hay muchos frentes por abordar. Digamos, uno es el frente de los empleadores. El frente de los empleadores es, tenemos que entendernos como empleadores, es decir, somos personas que nos convertimos en empresas. Cuando traemos una trabajadora doméstica, somos empleadores. Por lo tanto, nos toca formarnos, nos toca educarnos, nos toca entender qué significa tener una trabajadora en la casa. Y significa que si no puedo cumplir con los mínimos, pues no puedo tener una trabajadora doméstica en la casa. 2, hay un tema de formación también para las trabajadoras domésticas, y yo creo que para lo que yo he aprendido es que la colectivización de las trabajadoras domésticas es importante. La labor que hace la labor que hacen las compañeras de Sintra y Magra en Bucaramanga, que hace Sintra Sedoma acá en Bogotá, Ultrahogar en Cali, ellas son, digamos, el cambio. Ahí está el cambio. ¿Por qué? Porque ahí es donde las mujeres, como nos pasa a todas en nuestra vida, encuentran a los pares, a otras mujeres que están viviendo lo mismo, a personas como María, como Claribet, que están listas a formarlas, que están listas a empoderarse colectivamente, ¿sí? Cuando, imagínense uno negociando con un empleador en su casa, pues uno termina totalmente, mejor dicho, no está en las mismas condiciones. Claro. Entonces, es muy distinto, y esta idea de ser buenos empleadores tiene que pasar, pero para eso también necesitamos colectivos, sindicatos fortalecidos. Necesitamos apoyar a los sindicatos de trabajadoras domésticas, porque les toca con las uñas. Sí, les toca a María, a Claribet, a todas las compañeras que conozco, con las uñas les toca mirar cómo se sostienen ellas, mirar cómo sostienen a las otras mujeres, y empezar a revisar cómo van a sostener el sindicato. Entonces también un llamado es: apostémosle a la colectividad. Si usted tiene una trabajadora doméstica, invítela a ser parte de un sindicato, busquemos cómo apoyamos los sindicatos, porque creo que es ahí en donde todas esas dudas se pueden lograr, y son ellas las que hacen un trabajo impresionante, pero les toca muy duro. No, pero además el hecho de que tú contrates una empleada doméstica y ya no conozcas sus derechos, a ti no te implica eso, que no cumplas la ley. Tú tienes que cumplir la ley y tienes que ser legal, porque ser legal es un beneficio en doble vía. Claro. Tanto pagar lo justo como blindarte tú como empleador. Claro. Entonces, ¿por qué si a ti en tu trabajo te dicen cuáles son tus derechos y te firman un contrato legal y te hacen todo legal, por qué no vas a hacer eso? Porque la persona que tú contrataste no conoce los derechos. No, eso es tu tarea también, tener las cosas en regla, porque el día de mañana en serio te pueden demandar a ti si tú no cumples la ley. Claro, totalmente. Claro. Mariana, ¿cuándo conocemos el resultado del derecho de petición para estar pendiente? Podemos hablar de tiempos, pues un derecho de petición tiene 10 días hábiles, lo radicamos
hace unos días, entonces en cuanto sepamos, digamos, la respuesta, pues la compartiremos con ustedes. Ay, estaremos muy pendientes. Pues muchas gracias a las tres por ilustrarnos, por venir a esta conversación tan necesaria, y además a Mutante que hace esas cosas tan chéveres, esos ejercicios de comunicación que a uno de verdad le mueven ahí cositas que tiene como en la cabeza. Muchas gracias, Mariana. Gracias. Muchas María, gracias a ustedes. Un placer. Y María Fernanda también. Y Laura, pues que vuelva. Siempre volveré. A ustedes, pues recuerden que pueden escuchar este podcast en www.eltiempo.com/podcast, en Spreaker, en Spotify, en Apple Podcast. Y pues nada, nos escuchamos en el nuevo episodio. Escucha Al Cierre, con las noticias más importantes del día, dirigido por Andrés Mompotes.